Mago Supremo. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 111. Nigromancia. Lección 3. Estoy empezando a sospechar que la nigromancia superior requiere un sujeto vivo. Para convertir correctamente a Ragul, habría necesitado llenar todo su cuerpo con magia oscura, no solo su núcleo. Y por supuesto, agregar mi marca. Probablemente la razón por la que Kaya no puede dominar la nigromancia no es porque no puede usar la luz fuera de la primera magia, sino porque no tiene conocimiento de los núcleos. Tiene sentido. Solus estuvo de acuerdo. Con la guía de Kaya, Lid logró levantar su primer esqueleto después de algunos intentos, destruyendo algunos de ellos en el proceso. Cuando se sintió seguro de haber comprendido lo básico, incluso logró criar al ghoul de Rodimas. Antes de seguir a Kaya para recibir su regalo final, Lid regresó para sacar a los dos mercenarios gravemente quemados de su miseria. A una parte de mí le encantaría experimentar con ellos con mayor nigromancia, pero honestamente, tuve más que suficiente por hoy. Además, si logro convertirlos en no muertos sensibles, me sentiría responsable de sus vidas. Me vería obligado a matarlos, y eso sería un desperdicio, o dejarlos vagar libremente, y eso sería una locura. He terminado de jugar con poderes que no entiendo del todo. Supongo que ahora tengo algo más que investigar en la biblioteca. Después de caminar un poco, Lid comenzó a sentir un dolor de cabeza cada vez mayor, su deseo de volver a la academia y descansar era casi insoportable. ¿A dónde vamos? A mi cueva. Kaya explicó. Ya que me voy, siéntete libre de elegir lo que quieras de mi pila de trofeos. Ese será mi agradecimiento por salvar la vida de Nock. Enseñarme nigromancia ya es un gran regalo. No necesito más. Por cierto, ¿a dónde vas? Yo tampoco lo sé. He llegado a un cuello de botella. Todos mis instintos me dicen que o lo supero o mi talento se pudrirá. Ahora que todos mis cachorros son lo suficientemente grandes para ser autosuficientes, finalmente puedo ponerme en marcha para explorar mis límites. ¿Has intentado hablar con el señor del bosque, primero? Tal vez el Escorpícore pueda ayudarte. Lid no se atrevió a ofrecer su ayuda directamente. No tenía idea de cómo reaccionarían los hombres si él enseñara magia verdadera, y mucho menos bestias mágicas o monstruos. Sin embargo, si la academia estuviera en peligro, preferiría que estuviera presente alguien como Kaya. Ya lo hice. Scarlett trató de explicarme muchas veces sobre cosas como núcleos y energía mundial, pero para mí son solo palabras vacías. Por lo tanto, me aconsejó viajar fuera del bosque y buscar la iluminación. Después de un rato, llegaron a una pequeña colina. Tenía unos 10 metros, 33, de altura, cubierto por una hierba verde alta, con árboles jóvenes inclinados que crecían a los lados, luchando con los árboles del bosque más cercanos por la luz del sol. Lid pudo ver muchos animales pequeños, ardillas y pájaros por igual, moviéndose por los alrededores, sin preocuparse por su llegada. Como un ratón en la espalda de un león, no temían a los depredadores, la presencia del poderoso Vic era su salvavidas. La cueva era profunda y tenía una entrada lo suficientemente grande como para permitir que dos criaturas del tamaño de Kaya entraran y salieran libremente, probablemente para permitirle moverse con sus cachorros. La llamada pila de trofeos resultó ser solo basura. Armas, herramientas, ropa, se juntaron en un orden aleatorio. La mayoría de ellos estaban dañados o rotos, haciéndolos inútiles. Tomé esas cosas de los humanos y criaturas que invadieron mi territorio, tratando de matarme a mí o a mi engendro durante los años. Ella explicó. Después de una pequeña búsqueda, Lid pudo ver que no había nada interesante en el grupo. ¿Qué pasa con los anillos o los amuletos? ¿No tenían ninguno? Esos que tomé para mí, tonto. Serán especialmente útiles una vez que esté fuera de aquí. Lid suspiró con fastidio, pensando que ella podría haber estado descansando en casa, en lugar de cazar chatarra. Pero hay algunos que no pude descifrar su uso ni tirarlos. Siento que son demasiado peligrosos para dejarlos en manos torpes. Siéntete libre de tomarlos, si lo deseas. Kaya tocó el lado izquierdo de la cueva, revelando una pequeña cámara secreta, sosteniendo una pila de pequeñas cajas de madera, todas idénticas a la que Rodimas le había dado a Lid. De repente sintió un escalofrío recorriendo su columna, su visión se volvió borrosa haciendo que el dolor de cabeza fuera casi insoportable. Esta vez vio grupos de soldados armados luchando y destruyendo ciudades enteras. No la visión otra vez.
¿Qué significa esto? ¿La guerra realmente está tan cerca? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Lid vio varios sobres esparcidos entre las cajas, con los sellos de cera aún intactos. Después de comprobar con Invigoration que no había ninguna trampa mágica, las abrió y descubrió que todas estaban escritas en un código que no podía descifrar. Al leer esas palabras aparentemente al azar, otras imágenes aparecieron ante sus ojos. Lo último que vio fue una imagen de su casa en Lutia, ardiendo. El granero estaba abierto, los animales habían muerto o habían escapado, mientras que los campos frente a su casa parecían haber sido pisoteados. Su punto de vista se trasladó al interior de la casa, permitiendo contemplar las llamas danzantes, las paredes salpicadas de sangre fresca. Su padre yacía en el suelo, con la cabeza rajada por un arma contundente y pesada, el cerebro casi visible. Su expresión era de pura desesperación y terror, su ropa estaba empapada por su propia sangre, saliendo de múltiples cortes profundos. Sus manos magulladas todavía estaban apretadas para formar puños. Parecía haber muerto luchando. La visión se trasladó a la cocina, donde descansaba el cadáver de su madre, Elina. Tenía los ojos bien abiertos, un charco de sangre debajo de su cabeza, un gran trozo de su lengua era visible entre la sangre. Su ropa estaba hecha jirones, ni siquiera la muerte había detenido a sus agresores. Lid podía ver marcas de mordeduras humanas en todos sus senos y genitales, un charco de sustancia pegajosa blanca que contaminaba sus piernas y boca. La ira crecía dentro del pecho de Lid, una sed de sangre como nunca había sentido desde sus días en la tierra. Entonces, escuchó las voces de sus hermanas pidiendo ayuda, Rena estaba llamando a su esposo, pero Tista estaba llamando a Lid. Trató de forzar la visión para mostrárselos, pero de repente se sintió tirado hacia arriba y lejos del suelo, mirando todo en millas de radio desde el cielo. Todo el pueblo había sido arrasado. Una vez que Lid recuperó sus sentidos, el dolor de cabeza fue suprimido por la intención asesina que apenas podía contener. ¿Dónde los encontraste? La mayoría provienen de los elementos dimensionales de los cazadores que maté recientemente. En los últimos meses, muchos llegaron creyéndose depredadores solo para terminar como presas. El hocico de Kaya se deformó en una sonrisa. Pero otros tomé de los cachorros de pelaje blanco que viven en la montaña artificial. ¿Los estudiantes? Lid estaba sorprendido, no por la idea de su muerte, tanto por la implicación que tenía tal evento. Sí. Ocurrió cuando estaba persiguiendo a los cazadores que habían matado a uno de mis cachorros. Se me habían escapado la primera vez, pero días después se atrevieron a regresar a mi territorio. La ira sobrecargó sus ojos con maná, convirtiéndolos en agujeros negros. Los acechaba, y cuando surgía la oportunidad, exigía venganza. A partir de ese momento, cada vez que llegaban cazadores, los seguía de cerca para matarlos junto con sus cachorros, para hacerles saber lo que sentía. ¿Cómo te las arreglaste para hacer eso? Se despertó su interés. Dudaba poder matar limpiamente a un grupo de mercenarios y estudiantes al mismo tiempo, sin que ninguno de ellos escapara. Incluso con todos sus no muertos, no poder volar hacía que Kaya fuera más débil que él a los ojos de Lid. Clackers, así es como. La risa de los Big fue como piedras que se chocan entre sí. Sé cómo se comunican, a través de la magia de la tierra. Los atraigo con su llamada de alimentación, y cuando todos están ocupados peleando con las arañas, mis no muertos barren el campo. El Señor nos prohibió matar a los de pelaje blanco, pero los Clackers no lo hacen. Responder a sus órdenes. Solo me ocupo de los cazadores. No es mi culpa si los pequeños Beastards no saben cómo valerse por sí mismos. Capítulo 112 Renacido. Todavía había muchas cosas que Lid quería preguntarle a Kaya, como cómo se las arregló para percibir las llamadas de los Clackers y cómo manipularlas, pero a medida que su sed de sangre disminuyó, pudo sentir que algo andaba mal con su cuerpo. El dolor de cabeza había vuelto peor que nunca, y no importaba cuánto usar vigorización, su energía lo dejaba como arena que se desliza entre los dedos, sin importar cuán fuerte apriete el puño. Pronto ni siquiera pudo pararse, sus párpados estaban caídos, lo que lo obligó a luchar solo para permanecer consciente. Parece que tienes fiebre. Solus le advirtió. Imposible. Excepto durante mis primeros años de vida, nunca me enfermé. Ni siquiera una gripe. Mientras respiraba entrecortadamente, Lid yacía en el suelo de la caverna, sintiendo la reconfortante frialdad de las rocas, aliviando las olas de calor que devastaban su carne. Creo que necesito descansar Lid se durmió incluso antes de terminar la frase. Ambos Bigs no sabían qué hacer.
Incluso con su conocimiento limitado de los humanos, eran capaces de comprender que los constantes temblores y el sudor de Lid no eran normales. Mamá, ¿conoces a alguien capaz de usar magia de luz? No glamió las mejillas de Lid tratando de consolarlo. Fuera del señor del bosque, no. Tal vez Scourge esté agotado, un chasquido del cuerpo de Lid interrumpió a Kaya. Los Bigs estiraron las orejas y olieron al invitado. Ocurrió otro chasquido, esta vez más fuerte. Era como un leño fresco arrojado al fuego, que se agrietaba a causa del calor. Los sonidos de chasquidos y pop se escuchaban uno tras otro. Si un terrícola estaba allí, pensaría que alguien estaba haciendo palomitas de maíz. Desde el interior, Solus podía ver sus huesos agrietarse y curarse continuamente a un ritmo alarmante. A veces era solo una fisura. En otras ocasiones, todo el hueso se rompería en pequeños fragmentos antes de volver a ensamblarse. Cuando fue el turno de la calavera, Nox saltó hacia atrás por miedo. De repente, un puercoespín pareció haberse deslizado bajo la cara de Lid, las puntas afiladas sobresalían bajo su piel, apenas capaces de contenerlas. Cada vez que un hueso se agrietaba, las impurezas salían de él, encontrando la salida a través de cualquiera de sus orificios. La mayor parte fluyó de sus ojos, oídos y boca, formando un charco debajo de su cabeza. El hedor era insoportable. Kaya se vio obligada a destruir la sustancia parecida al alquitrán con magia de oscuridad, temiendo que pudiera dañarlos. ¿Se va a convertir en un no muerto? Los eventos que se desarrollaron frente a Nock le recordaron lo que le había sucedido a Ragul solo unas horas antes. Improbable. Kaya respondió. No siento que surja una cantidad masiva de energías oscuras. No obstante, cerró a Lid en la habitación secreta, dejando el espacio suficiente para que el aire fluyera, fortaleciendo las paredes de la cueva en caso de ataque, solo para estar a salvo. Gracias a Invigoration, Solus percibió que la energía mundial fluía dentro del núcleo de Lid, el cuerpo finalmente pudo resistir su crecimiento, sobreviviendo a los cambios necesarios para ejercer el nuevo poder. La inconsciencia es en realidad una bendición disfrazada. El dolor sería insoportable si Lid todavía estuviera despierto. Pensó Solus. Horas más tarde, finalmente se despertó, sintiéndose como el felpudo de Walmart después de la venta del Black Friday. Cada centímetro de su cuerpo le dolía. Su traje de cazador ya hecho jirones estaba empapado en impurezas irremediables. Se las arregló para cancelar el olor con magia de oscuridad, pero quitar las manchas también destruiría el cuero. ¿Qué pasó? Lid negó con la cabeza, tratando de recordar dónde estaba. Buenas noticias. Finalmente has superado tu cuello de botella. Tu núcleo de maná está finalmente a la mitad del cian. Probablemente la tensión constante y los ciclos de curación de estos últimos meses funcionaron. Las palabras de Solus tenían poco sentido para él. No es mi primer rodeo. ¿Por qué me desmayé? ¿Y por qué me siento como un loco en lugar de refrescado? Era demasiado complicado de explicar, así que Solus solo le mostró sus recuerdos. ¿Qué carajo? ¿Todo ese dolor solo por un tono cian? Una vez que Lid logró levantarse, incluso abrir la puerta de piedra con magia terrestre resultó ser un desafío. Levántate y brilla, dormilón. Has dormido durante 3 días. Estaba empezando a preocuparme. Nock trotó hacia él, frotándole el hocico lo suficientemente fuerte como para hacerlo caer. 3 días. Lo siento Nock, tengo que correr. Lid gritó desesperado. No le importaban las lecciones perdidas, tanto por todo el tiempo perdido sin hacer nada. Si la visión era correcta, no tenía ni un segundo que perder. Nock se rió de él. Estaba bromeando, apenas es el atardecer. Maldiciendo a los antepasados de los Big y dudando de la moralidad de sus elecciones de apareamiento, Lid golpeó la pared cercana con la débil fuerza que pudo reunir. No es gracioso. Gritó, golpeando de nuevo. Mi familia está en peligro, ¿quién sabe qué les pudo haber pasado en 3 días? Me asustaste hasta la muerte. Eso nos hace a los dos. Nock dio 2 pasos cautelosos hacia atrás, sin apartar la mirada de él, dispuesto a huir. ¿Por qué estás asustado? No quiero terminar como la pared solo por una broma estúpida. Lid miró su puñetazo y descubrió que había creado un pequeño hueco en la pared. Una telaraña de pequeñas grietas se originó en el punto de impacto. ¿Qué demonios? Lid y Solus pensaron, todavía aturdidos. No sentí nada. ¿Cómo puedo ser tan fuerte? Debe ser por lo que le pasó a tu esqueleto. Tu flujo de maná es completamente diferente al de antes. Señaló Solus.
La calidad de tu maná apenas ha cambiado, pero ahora incluso en reposo, la energía que tu núcleo produce pasivamente es capaz de alcanzar cada centímetro de tu cuerpo. He visto algo como esto solo en bestias mágicas como el Protector. ¿Lo que está sucediendo? Kaya se apresuró a regresar a la cueva después del primer golpeteo, esperando lo peor. Cuando vio a los dos cachorros vivos y sanos, el Big suspiró aliviado, pero luego un olor extraño llegó a su nariz. No bestial ni humano, era algo perdido en el medio. Scourge, has cambiado. Fue una declaración, no había ni una pizca de duda en su voz. Tu olor es incluso menos humano que antes. Es similar al que emite el señor del bosque. Sus ojos brillaron al comprender la verdadera naturaleza de su invitado. Antes de irse, Lid le preguntó a Kaya cómo percibir y atraer a los clackers. Lamentablemente, el primero requería una sensibilidad mágica de la tierra alta de la que carecía, mientras que el segundo era mucho más simple. La llamada de alimentación de la araña sonaba exactamente como el latido rítmico del corazón humano, solo que tenía que ser emitida a través de la magia a través del suelo. En su camino de regreso, mientras volaba por el aire, activó Life Vision, buscando más cambios en sus habilidades. Lee descubrió que ahora no solo mostraba la fuerza vital y el maná simplemente a través de colores. Lee ahora podía ver la energía mundial fluyendo de los árboles, las hojas, incluso de las piedras. Todo el bosque a su alrededor respiraba, generando un viento de maná que antes le había sido invisible. Se ha vuelto mucho más similar a mi sentido del maná. Dijo Soleus. Sí. En cierto modo es peor, en otro es mejor. Mira eso. Lee señaló un claro en el bosque. Estaba cerca del punto donde había peleado con los mercenarios, pero desde el cielo y con su mirada ordinaria, normalmente no habría reconocido el lugar. Pero ahora podía verlo todo. El viento rojo se originó en los animales, el verde en las plantas, el gris en las piedras y el negro en los muertos. Lid solo tuvo que extender las manos y la voluntad para sentir las energías podridas esperando la llamada. Levántate. Levántate mi legión. Podía sentir los muchos cadáveres moviéndose bajo tierra, arañando para escapar. Y luego los dejó ir. No tenía tiempo que perder, había muchas cosas que tenía que hacer antes del anochecer. Capítulo 113. La mitad de la verdad. Lid se arrepintió de inmediato de su último experimento. Maldita sea, mi cuerpo todavía está débil. Aunque mi núcleo todavía es cian, los efectos del cambio son similares al proceso de evolución. El vigor no tiene ningún efecto. Necesito un descanso real para recuperarme. A tu mente tampoco le está yendo mejor. Todavía estás usando tu traje de cazador, si no lo cambias, no solo surgirán muchas preguntas, sino que dudo que te dejen entrar a la academia. Señaló Soleus. Las mangas de cuero se redujeron a jirones, el cofre presentaba un agujero gigante, como si alguien hubiera intentado arrancarle el corazón, a los protectores de metal les faltaban trozos enteros y entre las manchas de sangre y las impurezas parecía que Lid había robado la ropa de un campo de batalla. Mientras maldijo por dentro su propia estupidez, Lid regresó por debajo de la línea de árboles, intercambiando la ropa en el aire a través del bolsillo dimensional. Después de cruzar las puertas del castillo, el recepcionista lo detuvo, exigiendo que le devolvieran el dispositivo de socorro. Era el mismo hombre de mediana edad que había dado una conferencia a Lid esa mañana. Al verlo con las manos y el rostro ensuciados por haber dormido en el suelo, su respiración corta y su expresión preocupada, el empleado asumió que ir solo no le iba bien al arrogante estudiante de cuarto año. Sus ojos castaños brillaban con regocijo, mientras que una sonrisa condescendiente agrietaba su barba por lo demás espesa. Parece que tuviste que experimentar por ti mismo lo duro que es el mundo. No todo el mundo puede ser un héroe, ahora lo sabes. Lid lo miró como un loco, ya se había olvidado de él, por lo que esas palabras no tenían sentido para él. Ahí. El empleado continuó, confundiendo su confusión con vergüenza. Al menos saliste vivo sin necesidad de pedir ayuda. Además, recuerdaste mi consejo y regresaste antes de la puesta del sol. Reconocer tus errores y aprender de tus mayores es fundamental a tu edad. Normalmente Lid ya lo habría reconocido, ponderando si intentaba envenenar el núcleo de maná del empleado desde la distancia con magia espiritual. Pero preocupado como estaba, solo fingió estar escuchando, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Lid estaba tan cansado que incluso pensar era una lucha. Desde que había visto el final de la visión, estaba tratando de juntar las piezas.
Todo lo que quería era tomar un baño corto para deshacerse de toda la suciedad, el sudor y la sangre que ensuciaban su cuerpo y luego dormir durante una semana entera, pero la escena del asesinato de sus padres y sus hermanas pidiendo ayuda a gritos lo atormentaba la mente. Según la visión, los pasos de los hechos son: 1. Los mercenarios matando a Nock. Y eso está fuera de escena. Luego 2, después de eso se suponía que iban a hacer una entrega, de alguna manera relacionada con la caída de la academia. Supongo que esa parte era metafórica, para derribar el castillo se necesitaría un terremoto de al menos un 8 en la escala de Richter. Lo que conduciría a 3, una guerra civil y 4, la destrucción de Lutia. No está claro si sucedería por coincidencia o porque cabrea a alguien en particular, pero no importa. Si mi alma es tan loca como yo, la razón por la que me mostró todo esto es porque más que nada quiero salvarlos. ¿Verdad, Solus? Sí, tiene sentido, especialmente la parte de mierda. Supongo que ahorrar cachorros peludos y miles de inocentes no es realmente tu estilo, tenía un tono abatido. Después de toda esa esperanza de que él encontrara el amor o la amistad verdaderos, una vez más era solo una razón egoísta. Para ella, Lit y su alma eran de hecho una pareja hecha por los cielos. Que se jodan los inocentes. No soy el héroe de nadie. Un mundo que a pesar de tener miles de millones de personas solo puede ser salvado por alguien lo suficientemente valiente y tonto como para sacrificarse por extraños, es un mundo que no merece ser salvado. En la intimidad de su habitación, Lit sacó el amuleto de comunicación, pensando qué decir exactamente a la marquesa Distar. No podía dormir antes de asegurarse de que los eventos que había presenciado aún no habían sucedido, pero si la llamaba, entonces tendría que soltar los frijoles sin tener la oportunidad de inventar una historia de fondo creíble. La verdad era demasiado peligrosa para él, y llamarla al día siguiente destruiría su credibilidad. ¿Quién en su sano juicio tomaría en serio a alguien que necesitaba una siesta antes de informar sobre una amenaza para el reino? Pero sin dormir, le costaba concentrarse, y mucho menos ser convincente mientras soltaba tonterías. Fue otra paradoja. Catch, 22 demasiado cansado para encontrar una solución, simplemente hizo la llamada. La marquesa respondió casi de inmediato, sentada detrás de un lujoso escritorio plagado de libros y hojas de papel. Llevaba el pelo suelto sin ningún peinado en particular, y vestía algo entre un pijama y un pantalón de chándal. Parecía casi tan cansada como él, su molestia era tanto visible como audible. Tú de nuevo. ¿Qué ha pasado esta vez? Lamento mucho molestarla a esta hora, señoría, pero necesito saber si todo está bien con mi familia. Les traigo noticias graves. La última frase, junto con la desesperación en su voz, cambió su actitud en un abrir y cerrar de ojos. Ya recibí el informe de hoy, pero permítame verificarlo ahora mismo. La comunicación permaneció abierta, pero su imagen desapareció por unos segundos. ¿Esta cosa se puede poner en espera? Todos presentes y contabilizados, el cielo aún no ha caído. Dijo con una leve sonrisa. Ahora, ¿qué estabas diciendo acerca de las noticias graves? Ella se apoyó con los codos en el escritorio, sus ojos se endurecieron. Antes de comenzar mi historia, señoría, ¿cree usted en lo sobrenatural? Cosas como las almas, el destino, etc. Lit estaba tratando desesperadamente de encontrar una manera de no parecer un loco delirante. Hija, estás empezando a sonar como mi esposo cuando me propuso matrimonio. Si me has molestado por una chica, eso es inapropiado en el mejor de los casos. No importa lo que creas en este momento, quien quiera que hayas conocido no es el indicado. Lit se apresuró a explicar, maldiciendo interiormente su mala elección de palabras. La mejor mentira es una verdad a medias. Aquí va todo. Le contó cómo se las arregló para salvar a una dríada por pura suerte, y que ella lo recompensó con una visión sobre el deseo de su corazón. Que siguiendo sus instrucciones se había encontrado con un grupo de cazadores luchando a muerte con un poderoso nigromante Big defendiendo a su cachorro. En esta versión de la historia, él era solo un espectador, y Kaya hizo todo el trabajo duro. Por último, que al borde de la muerte, uno de los cazadores aún con vida, después de que Lit intentó salvarla, cambió de opinión, se arrepintió de sus elecciones de vida y le dio una caja de madera y una carta codificada, revelándole que ella estaba destinado a dárselo a alguien dentro de la academia, pero había muerto antes de decirle quién. ¿Una dríada que necesita tu ayuda? Ella se rió mucho de sus gastos. ¿No te dio algo más práctico que una visión tonta? No sé, su corazón o algún tesoro terrenal. Rechacé su corazón. Lit explicó lo que hizo que la marquesa casi se ahogara con su siguiente risa.
Soy demasiado joven para una relación y ella era demasiado llamativa para una academia. Pero todavía tengo botín, me refiero a recompensas. Sacó el rescate que la Dríade rubia había pagado para salvar la vida de su hermana. No puedo verlos bien así. Ponlos sobre la gema del amuleto, por favor. Ella no sabía qué pensar. Hasta ahora, la historia era demasiado extraña para inventarla. Cuando Lit hizo lo que le indicaron, los diversos tesoros naturales flotaron en el aire. La luz de la piedra los envolvió como un escáner 3D, dándole a la marquesa una imagen de tamaño natural que reemplazó a la de Lit. ¿Hay algo que esta cosa no pueda hacer? Lit estaba asombrado por la segunda función desconocida del día. ¿Por qué no puede hacer un café decente? Extraño tanto el café que podría matar por una taza. Por los dioses y sus hijos, te creo. Ahora guarda esos tesoros y no se los muestres a nadie. Son muy preciosos. Muchos dirían demasiado para que alguien como tú los tenga. Lit vio la codicia en sus ojos, pero era un riesgo calculado. Para avanzar en su historia, describió en detalle la planta abominación, nerfeándola lo suficiente como para hacer plausible que las habilidades normales de Lit la derroten. Si todavía tiene alguna duda, hay una parte del bosque que se ha quedado completamente calva. Le llevará meses recuperar una pizca de verde. La marquesa lo miró con renovada admiración. Había escuchado grandes cosas sobre su pequeño equipo, pero honestamente, no esperaba tanto de ellos. Es asombroso que los estudiantes de cuarto año, sin importar cuán talentosos sean, reprimir a un monstruo todo gracias al trabajo en equipo. Incluso medio dormido, Lit se dio cuenta de que un arma que desconocía por completo acababa de dispararse en su propio pie. Capítulo 114. La mitad de la verdad. 2. Lit se arrepintió de inmediato de su último experimento. Maldita sea, mi cuerpo todavía está débil. Aunque mi núcleo todavía es cian, los efectos del cambio son similares al proceso de evolución. El vigor no tiene ningún efecto. Necesito un descanso real para recuperarme. A tu mente tampoco le está yendo mejor. Todavía estás usando tu traje de cazador, si no lo cambias, no solo surgirán muchas preguntas, sino que dudo que te dejen entrar a la academia. Señaló Solus. Las mangas de cuero se redujeron a jirones, el cofre presentaba un agujero gigante, como si alguien hubiera intentado arrancarle el corazón, a los protectores de metal les faltaban trozos enteros y entre las manchas de sangre y las impurezas parecía que Lit había robado la ropa de un campo de batalla. Mientras maldijo por dentro su propia estupidez, Lit regresó por debajo de la línea de árboles, intercambiando la ropa en el aire a través del bolsillo dimensional. Después de cruzar las puertas del castillo, el recepcionista lo detuvo, exigiendo que le devolvieran el dispositivo de socorro. Era el mismo hombre de mediana edad que había dado una conferencia a Lit esa mañana. Al verlo con las manos y el rostro ensuciados por haber dormido en el suelo, su respiración corta y su expresión preocupada, el empleado asumió que ir solo no le iba bien al arrogante estudiante de cuarto año. Sus ojos castaños brillaban con regocijo, mientras que una sonrisa condescendiente agrietaba su barba por lo demás espesa. Parece que tuviste que experimentar por ti mismo lo duro que es el mundo. No todo el mundo puede ser un héroe, ahora lo sabes. Lit lo miró como un loco, ya se había olvidado de él, por lo que esas palabras no tenían sentido para él. Ahí. El empleado continuó, confundiendo su confusión con vergüenza. Al menos saliste vivo sin necesidad de pedir ayuda. Además, recuerdaste mi consejo y regresaste antes de la puesta del sol. Reconocer tus errores y aprender de tus mayores es fundamental a tu edad. Normalmente Lit ya lo habría reconocido, ponderando si intentaba envenenar el núcleo de maná del empleado desde la distancia con magia espiritual. Pero preocupado como estaba, solo fingió estar escuchando, asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Lit estaba tan cansado que incluso pensar era una lucha. Desde que había visto el final de la visión, estaba tratando de juntar las piezas. Todo lo que quería era tomar un baño corto para deshacerse de toda la suciedad, el sudor y la sangre que ensuciaban su cuerpo y luego dormir durante una semana entera, pero la escena del asesinato de sus padres y sus hermanas pidiendo ayuda a gritos lo atormentaba la mente. Según la visión, los pasos de los hechos son: 1. Los mercenarios matando a Nock. Y eso está fuera de escena. Luego 2, después de eso se suponía que iban a hacer una entrega, de alguna manera relacionada con la caída de la academia. Supongo que esa parte era metafórica, para derribar el castillo se necesitaría un terremoto de al menos un 8 en la escala de Richter. Lo que conduciría a 3, una guerra civil y 4, la destrucción de Lutia.
No está claro si sucedería por coincidencia o porque cabree a alguien en particular, pero no importa. Si mi alma es tan loca como yo, la razón por la que me mostró todo esto es porque más que nada quiero salvarlos. ¿Verdad, Solus? Sí, tiene sentido, especialmente la parte de mierda. Supongo que ahorrar cachorros peludos y miles de inocentes no es realmente tu estilo, tenía un tono abatido. Después de toda esa esperanza de que él encontrara el amor o la amistad verdaderos, una vez más era solo una razón egoísta. Para ella, Lit y su alma eran de hecho una pareja hecha por los cielos. Que se jodan los inocentes. No soy el héroe de nadie. Un mundo que a pesar de tener miles de millones de personas solo puede ser salvado por alguien lo suficientemente valiente y tonto como para sacrificarse por extraños, es un mundo que no merece ser salvado. En la intimidad de su habitación, Lit sacó el amuleto de comunicación, pensando qué decir exactamente a la marquesa Distar. No podía dormir antes de asegurarse de que los eventos que había presenciado aún no habían sucedido, pero si la llamaba, entonces tendría que soltar los frijoles sin tener la oportunidad de inventar una historia de fondo creíble. La verdad era demasiado peligrosa para él, y llamarla al día siguiente destruiría su credibilidad. ¿Quién en su sano juicio tomaría en serio a alguien que necesitaba una siesta antes de informar sobre una amenaza para el reino? Pero sin dormir, le costaba concentrarse, y mucho menos ser convincente mientras soltaba tonterías. Fue otra paradoja. Catch, 22 demasiado cansado para encontrar una solución, simplemente hizo la llamada. La marquesa respondió casi de inmediato, sentada detrás de un lujoso escritorio plagado de libros y hojas de papel. Llevaba el pelo suelto sin ningún peinado en particular, y vestía algo entre un pijama y un pantalón de chándal. Parecía casi tan cansada como él, su molestia era tanto visible como audible. Tú de nuevo. ¿Qué ha pasado esta vez? Lamento mucho molestarla a esta hora, señoría, pero necesito saber si todo está bien con mi familia. Les traigo noticias graves. La última frase, junto con la desesperación en su voz, cambió su actitud en un abrir y cerrar de ojos. Ya recibí el informe de hoy, pero permítame verificarlo ahora mismo. La comunicación permaneció abierta, pero su imagen desapareció por unos segundos. ¿Esta cosa se puede poner en espera? Todos presentes y contabilizados, el cielo aún no ha caído. Dijo con una leve sonrisa. Ahora, ¿qué estabas diciendo acerca de las noticias graves? Ella se apoyó con los codos en el escritorio, sus ojos se endurecieron. Antes de comenzar mi historia, señoría, ¿cree usted en lo sobrenatural? Cosas como las almas, el destino, etc. Lit estaba tratando desesperadamente de encontrar una manera de no parecer un loco delirante. Hija, estás empezando a sonar como mi esposo cuando me propuso matrimonio. Si me has molestado por una chica, eso es inapropiado en el mejor de los casos. No importa lo que creas en este momento, quien quiera que hayas conocido no es el indicado. Lit se apresuró a explicar, maldiciendo interiormente su mala elección de palabras. La mejor mentira es una verdad a medias. Aquí va todo. Le contó cómo se las arregló para salvar a una dríada por pura suerte, y que ella lo recompensó con una visión sobre el deseo de su corazón. Que siguiendo sus instrucciones se había encontrado con un grupo de cazadores luchando a muerte con un poderoso nigromante Big defendiendo a su cachorro. En esta versión de la historia, él era solo un espectador, y Kaya hizo todo el trabajo duro. Por último, que al borde de la muerte, uno de los cazadores aún con vida, después de que Lit intentó salvarla, cambió de opinión, se arrepintió de sus elecciones de vida y le dio una caja de madera y una carta codificada, revelándole que ella estaba destinado a dárselo a alguien dentro de la academia, pero había muerto antes de decirle quién. ¿Una dríada que necesita tu ayuda? Ella se rió mucho de sus gastos. ¿No te dio algo más práctico que una visión tonta? No sé, su corazón o algún tesoro terrenal. Rechacé su corazón. Lit explicó lo que hizo que la marquesa casi se ahogara con su siguiente risa. Soy demasiado joven para una relación y ella era demasiado llamativa para una academia. Pero todavía tengo botín, me refiero a recompensas. Sacó el rescate que la dríada rubia había pagado para salvar la vida de su hermana. No puedo verlos bien así. Ponlos sobre la gema del amuleto, por favor. Ella no sabía qué pensar. Hasta ahora, la historia era demasiado extraña para inventarla. Cuando Lit hizo lo que le indicaron, los diversos tesoros naturales flotaron en el aire. La luz de la piedra los envolvió como un escáner 3D, dándole a la marquesa una imagen de tamaño natural que reemplazó a la de Lit. ¿Hay algo que esta cosa no pueda hacer? Lit estaba asombrado por la segunda función desconocida del día.
¿Por qué no puede hacer un café decente? Extraño tanto el café que podría matar por una taza. Por los dioses y sus hijos, te creo. Ahora guarda esos tesoros y no se los muestres a nadie. Son muy preciosos. Muchos dirían demasiado para que alguien como tú los tenga. Lid vio la codicia en sus ojos, pero era un riesgo calculado. Para avanzar en su historia, describió en detalle la planta abominación, nerfeándola lo suficiente como para hacer plausible que las habilidades normales de Lid la derroten. Si todavía tiene alguna duda, hay una parte del bosque que se ha quedado completamente calva. Le llevará meses recuperar una pizca de verde. La marquesa lo miró con renovada admiración. Había escuchado grandes cosas sobre su pequeño equipo, pero honestamente, no esperaba tanto de ellos. Es asombroso que los estudiantes de cuarto año, sin importar cuán talentosos sean, reprimir a un monstruo todo gracias al trabajo en equipo. Incluso medio dormido, Lid se dio cuenta de que un arma que desconocía por completo acababa de dispararse en su propio pie. Capítulo 115. Dos verdades. Gracias, es bueno verte también. Floria respondió sarcásticamente. ¿Qué pasó? Lid preguntó. Es terrible. Uriel gimió. Después de todas estas horas, cero progreso. Apenas hemos comido para tener más tiempo, pero todo fue en vano. Voy a fallar tanto en la magia dimensional que va a destruir mis calificaciones. ¿Cómo podemos enfocarnos en un tema tan duro con todo lo que está sucediendo? Cada vez que estoy solo, tengo que cuidarme de Liam y sus matones. El resto del tiempo estoy estudiando o preocupándome por lo que podría pasar si realmente estalla una guerra civil. Podría perder todo y a todos los que amo. El trabajo de generaciones se destruye en unos pocos días, simplemente porque gente como Lucar piensa que podría hacer lo correcto. Apenas puedo dormir por la noche. Sostuvo su cabeza entre las manos, sus ojos llorosos debido al estrés y el cansancio. Floria solo asintió, compartiendo sus preocupaciones. Casi había desarrollado la compulsión de llamar una vez por hora para comprobar el bienestar de sus hermanos. Entonces, básicamente, ¿estás diciendo que vivir como un plebeyo te está volviendo loco? Lid respondió frunciendo las cejas. Tu primera preocupación es la misma con la que tienen que vivir todos los estudiantes sin Bayot. En cuanto a la segunda, bueno, en mi pueblo, los nobles errantes eran tratados como desastres naturales, ya que podían saquear, matar y robar a voluntad. Y nosotros fuimos los afortunados, ya que la presencia de mi mentor mantuvo a la mayoría a raya. Lo siento, pero no lamento romper tu burbuja de autocompasión. Sin mencionar que básicamente ustedes dos son la prueba viviente de que su estrategia está funcionando. Si todos se asustaran como tú, muy pocos se graduarían este año. Eso sería considerado como culpa del director, con el único resultado de empujar al reino un paso más cerca de la guerra civil. Floria y Uriel solo se volvieron más pesimistas después de su discurso. Así se hace, idiota. Lid se regañó a sí mismo. ¿Por qué no los derrotas mientras estás en eso? Necesitamos su ayuda, así que trata de ser una persona decente para variar. Lo siento, chicos. No quise ser un idiota. Y por una vez fue sincero. Pero algo absurdo me pasó mientras estaba en el bosque, y todavía estoy en mal estado. Antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer una sola pregunta, Lid contó su historia una vez más, pero a diferencia de la marquesa, no le permitieron continuar después de la parte sobre derrotar a la planta abominación y rescatar a la dríada. ¿Nos estás diciendo que derrotaste a un monstruo solo? Por su voz y expresión, Floria no creyó una palabra de lo que dijo. ¿La dríada estaba caliente? Un tinte de color regresó a la cara de Uriel, incluso con Lid evitando mencionar la parte de la desnudez. ¿Estás bien? No puedo creer que estés tan tranquilo después de que esa cosa casi logra comerte vivo. Kuilla se había puesto pálida, y Frilla prefería calmarla en lugar de expresar su sorpresa. Sí, sí y sí. Respondió. Gracias por ser el único que no solo me cree, sino que también se preocupa sinceramente por mí, Kuilla. Ante esas palabras, los demás percibieron agudamente el golpe de Lid, dándose cuenta de su rudeza, y se apresuraron a expresar preocupaciones atrasadas sobre su bienestar. Si esta parte te parece increíble, espera el resto. Reanudó la narración, sacando los tesoros naturales, la carta y el buzón en el momento adecuado para demostrarles que no estaba inventando nada de eso. Cuando Lid terminó, era difícil entender si estaban más incrédulos o asustados. Incrédulo porque tanto las ideas del monstruo como una profecía para un alma, parecían demasiado sacadas de un cuento de hadas para ser reales.
Asustado porque el contenido de la profecía no se trataba de riquezas infinitas, un futuro harén de bellezas de clase mundial o Lid convirtiéndose en rey, como en las leyendas. Era la materia de la que estaban hechas sus pesadillas. Sin la academia, Kuilla volvería a ser una huérfana sin hogar. Y si la guerra realmente se producía, no se sabía cómo podría terminar. La única certeza era que ambos lados derramarían mucha sangre, tal vez lo suficiente para que los países limítrofes invadan, borrando el reino grifón de la historia. ¿Por qué nos cuentas todo esto? ¿Sabes lo loco que suena todo esto? Y si tu mecenas, de la que nunca hemos oído hablar antes, ya se ha hecho cargo del asunto, ¿para qué nos necesitas? Como de costumbre, Floria fue la primera en hablar. Se había tomado su liderazgo muy en serio. A pesar de su vínculo, ella siempre sintió que él les estaba ocultando muchos secretos. Más que no creerle, quería que Lid rompiera su impenetrable armadura y le mostrara una confianza real. En primer lugar, porque son mis amigos y tienen derecho a saber ahora la verdad. Cada fibra de su ser se encogió ante esas palabras, pero siguió adelante. Como Solus le había recordado antes, progreso, no perfección. Segundo, porque incluso mi patrón, al igual que tú, Floria, no me crees capaz de tal hazaña. Antes de continuar, hay algo que debes saber. Lid se sentó en la cama de Kuilla y se masajeó las sienes mientras maldijo por dentro el destino que lo obligaba a jugar una apuesta tras otra. La vida en los límites de la civilización es realmente difícil. Tuve que luchar por todo desde que tengo memoria. No soy como ustedes, maté a mi primer humano a la edad de 6 años. Luego, después de terminar mi aprendizaje, se convirtió en un cazarrecompensas, matando gente por dinero. Ahí, lo he dicho. Por fin saben que soy un auténtico asesino con afición por el oro. Con un profundo suspiro, levantó la cabeza para mirarlos a los ojos. Contrario a sus expectativas, no hubo sorpresa, disgusto o despecho en sus expresiones. ¿Por qué no pareces sorprendido en lo más mínimo? Bueno, ya lo sabía todo. Friya se encogió de hombros. Después de cómo manejaste a las reinas de la escuela el primer día y de leer el informe del profesor Bastor sobre tus logros, tenía demasiada curiosidad. Entonces, hice una verificación de antecedentes sobre ti. Hiciste que, ya sea en el Nuevo Mundo o en la Tierra, las violaciones de su privacidad nunca se sintieron bien. Lo siento, pero entre tus habilidades, tu mirada y tu horrible carácter, pensé que era mejor conocer a la competencia. Además, no es como si tuviera que cavar tan duro, todo era de conocimiento público. Y ella me contó todo una vez que nos hicimos amigos. Kuilla intervino. Nunca pensé mal de ti por eso. Al contrario, te encuentro increíble. Ojalá pudiera hacer lo mismo, en lugar de estar constantemente obligado a depender de los demás. Se sonrojó un poco, manteniendo los ojos bajos y jugueteando con su largo cabello. Lo mismo. Quiero decir que también hice una verificación de antecedentes, no la parte genial. Para ser honesto, descubrí que eras bastante aterrador al principio, pero luego resultaste ser un tipo relajado. Uriel se sacudió un poco de polvo invisible del hombro, incapaz de mirar a Lid a los ojos. Todavía lo encontraba bastante aterrador. Y yo también. Espero que este no sea el gran secreto. Floria resopló. En realidad lo es. Al menos en parte. Lid se puso de pie y respiró hondo para calmarse. Pero mostrar es mucho mejor que contar. Floria, ¿te importaría sacar tu espada y atacarme? Hizo un gesto a los demás para que despejaran el espacio a su alrededor, por su propia seguridad. ¿Estás loco? Preguntó con los ojos bien abiertos. Hazme el favor. Y mientras lo haces, bebe una poción de defensa también. Estoy demasiado cansada para contenerme, podría lastimarte bastante. Al ver que ella seguía sin moverse, Lid se acercó demasiado rápido para que ella reaccionara, golpeando con el índice derecho y el dedo medio en su plexo solar, forzando el aire a salir de los pulmones y haciéndola toser incontrolablemente. Cuando Floria intentó instintivamente alcanzar su espada, Lid la barrió con una patada. Antes de que pudiera ajustar su cuerpo para la caída, él ya estaba levantado, apretando su mano espada con la mano izquierda y levantándola por el cuello con la otra. Luego la ayudó gentilmente a ponerse de pie de nuevo, mientras un silencio de sorpresa llenaba la habitación. Gracias a su nuevo cuerpo, Lid no había necesitado usar magia de fusión, su destreza física mejorada era suficiente. Desde que era pequeña, noté que mi constitución era bastante única. Así es como me manejaba también en el pasado, antes de la academia. Eso es asombroso. ¿Por qué lo escondiste? Lo presumiría todo el día si estuviera en tus zapatos.
dijo Yurial. Sí, podrías. Debido a tu estatus. Si tantos nobles se enojan cuando un plebeyo los supera en cualquier campo, imagina lo que pasaría si supieran que existe un plebeyo que es tanto un buen mago como un luchador. Era la mejor explicación que se le había ocurrido a Lit. Cubrió la reticencia, explicó en parte su hazaña y, lo más importante, expuso lo menos posible de sus secretos. Sería el objetivo de aquellos que perciben mi existencia como una amenaza, o me obligarían a ser esclavos. Mi mentor siempre dijo que nunca se lo revelara a nadie, y esta es la primera vez que la desobedezco. Porque necesito tu ayuda. Capítulo 116 Interludium 3 El reino de los grifos se conocía comúnmente como el reino original, ya que hace más de un milenio había sido el primer gran país en emerger del período de los estados en guerra en el continente de Garlen. No era el más grande, la primacía pertenecía a las tribus Bloodsands, pero debido a las condiciones de vida mucho más duras del desierto junto con la falta de tierras fértiles, era sin duda el más rico. Al norte y al oeste limitaba con el Imperio Gorgón, y al sur y al este con el desierto de Bloodsands. El gobierno central estaba ubicado en el Capitolio, Valerón, llamado así por el rey original, Valerón Grifón. El gobernante del reino también era el comandante en jefe del ejército real. Se prohibió a los ciudadanos privados o incluso a los nobles tener un ejército. Los que podían permitírselo, donde solo se les permitía tener una guardia personal, hasta un centenar de soldados. El simple intento de reclutar o formar uno era alta traición contra la corona, y el linaje del perpetrador sería ejecutado hasta la tercera generación. Los nobles solo eran considerados administradores de su tierra en nombre del rey/reina. No se les permitió hacer leyes, solo aplicarlas tal como fueron promulgadas por la corte. En caso de duda sobre su interpretación, una simple llamada a través del amuleto de comunicación a un escriba real lo aclararía. Para renunciar a las leyes se necesitaban circunstancias especiales y la aprobación directa del rey, de lo contrario se consideraría un acto de rebelión. Una de las razones por las que el reino de los grifos había florecido durante siglos en comparación con sus vecinos fue el proceso de selección del gobernante. El título no era hereditario, al igual que la competencia, la habilidad y el talento que requería el rol. Después de la muerte del gobernante actual, el cónyuge tomaría las riendas de todo el reino hasta que se encontrara al próximo. Para acceder a la selección, existían 3 requisitos esenciales. El candidato tenía que compartir, sin importar cuán diluida, la sangre del rey original, también tenía que poseer un talento mágico sobresaliente y una habilidad administrativa demostrada. La razón del primer requisito seguía siendo un misterio para todos, excepto para el gobernante. El segundo y el tercero, en cambio, fueron bastante obvios. Sin magia, el gobernante sería prisionero de sus propios guardias, ya que incluso un sirviente de nivel mágico podría matarlo sin dejar ningún rastro en apenas un segundo. Por último, un buen gobernante era ante todo un buen administrador. Sin un sentido adecuado de la justicia y el equilibrio, sería un tirano o, peor aún, un libertino derrochador en manos de quien fuera capaz de hacer posible sus vicios. Aquellos que cumplieran con estos requisitos serían llevados a la parte más profunda del castillo real, frente a una puerta mística hecha de oro y plata, que se abriría solo para aquellos que llevaran sangre real. Los que se consideraran dignos, saldrían conmocionados pero ilesos, mientras que los demás nunca regresarían. Fue la razón principal por la que el título de rey/reina no fue codiciado excepto por aquellos que sinceramente creían que lo merecían. En cualquier momento, alguien que cumpliera con los requisitos podría desafiar al gobernante actual y emprender el juicio, pero nuevamente muy pocos regresaron. En sus 1000 años de historia, la corte nunca había elegido a un gobernante sin llevar la tradición, e incluso eso era un misterio. Muchos pensaron que detrás de la puerta había una serie de artefactos mágicos, que pondrían a prueba al candidato y matarían a aquellos que no estaban en condiciones de liderar el país. Otros que el fantasma del rey original aún habitaba en el castillo, transmitiendo su sabiduría de generación en generación gracias al vínculo de sangre que compartían. Todos ellos estaban equivocados. Detrás de la puerta de oro y plata, después de un corto túnel, estaba la guarida del divino Grifón Tiris, una de las únicas 3 bestias divinas que vivían en el continente, que la historia conocía solo como la reina original. Desde el momento en que ayudó a Valerón a construir su reino, que él nombró en su honor. Usaré ella en lugar de eso porque, dado que puede cambiar de forma en forma humana, el límite entre la bestia y el humano es bastante delgado y confuso.
Cada vez que era necesario, examinaba a los candidatos, asegurándose de que el legado de su único y verdadero amor no se perdiera, usando sus poderes para sondear sus mentes y espíritus. Si alguno de ellos le agradaba, el reino tendría un nuevo gobernante. De lo contrario, no tendría necesidad de preparar algo para la cena. Tiris no creía en la intervención directa, ni le importaban tanto los asuntos humanos. Ella siguió cumpliendo el último deseo del rey Valerón, eligiendo a sus sucesores y asustando a la corte de vez en cuando alguien pensaba que la tradición estaba desactualizada. De su guarida partió Argin Renas para su nueva misión. Era el recluta más joven del Queen's Corps y acababa de aprender los conceptos básicos de la magia real de Tiris. Es simplemente magia verdadera, pero con otro nombre, todos los demás cánones se mantendrán para evitar confusiones. La existencia del cuerpo de la reina era un hecho conocido, algo que todo ciudadano respetuoso de la ley recordaría y respetaría. Por el contrario, se suponía que el cadáver de la reina era solo un rumor, el hombre del saco del inframundo. Era una unidad secreta, compuesta solo por el miembro más leal del cuerpo, que una vez que había dominado la magia real, eliminaría por sí solo cualquier amenaza para el reino. Si toda una familia noble moría en un accidente, si un cartel criminal desaparecía de la noche a la mañana, era obra del cadáver. En realidad, nadie había visto a un miembro del cadáver en acción y vivido para contarlo, era uno de esos rumores de el amigo de mi prima conoce a un tipo que. Sin embargo, eran muy reales. Cuando se conocieron, Tiris le dio la bienvenida a Argin en su forma humana, haciéndolo enamorarse perdidamente de ella y desperdiciando la semana siguiente rechazando sus propuestas de matrimonio e intentando razonar con él. Había mantenido su forma de grifón durante demasiado tiempo, olvidando que calmar a un invitado asustado era mucho más fácil que enfrentar sus sentimientos irracionales. La apariencia humana de Tiris tenía un delicado rostro ovalado, con rasgos perfectos que innumerables artistas habían pasado toda su vida en vano, tratando de reproducirlos. Tenía el cabello dorado brillante, lo suficientemente largo como para casi tocar el suelo, y ojos plateados que brillaban como estrellas ante la luz más débil. Su piel rosa perlada era impecable, y no mostraba signos de verse afectada por vivir en la fría guarida subterránea durante tanto tiempo. Tiris usualmente usaba un sencillo vestido de satén azul, usado hace siglos por viudas afligidas, que a pesar de su corte antiguo y holgado no podía ocultar sus curvas suaves y deslumbrantes más de lo que un pájaro volador podría eclipsar el sol. La primera vez que Argin la vio sonreír, creía que llevaba mucho tiempo muerta, porque esa simple expresión revivió todos los sentimientos que los largos años en el escuadrón de operaciones encubiertas de la reina le habían hecho olvidar. Recuerda no abusar de tus nuevos poderes. Fueron sus palabras de despedida. Las impurezas en tu cuerpo no son tu enemigo, por el contrario son la única razón por la que tú y todos los magos talentosos todavía están vivos, a pesar de que tus cuerpos no son aptos para ejercer el poder de tus núcleos. Se necesita tiempo para que un cuerpo se adapte y no hay forma de apresurar el proceso. Cualquier paso en falso y te convertirás en una abominación, y alguien más del cadáver tendrá que deshacerse de ti. Adiós, niña. No nos volveremos a encontrar. Con el corazón apesadumbrado, se fue sin mirar atrás. De acuerdo con las órdenes de la reina, algo andaba mal con el reino, incluso peor de lo habitual, requiriendo todas las manos a la obra y obligando a Argin a abandonar su entrenamiento temprano. Parecía haber algo extraño en muchos laboratorios de Alchemic cerca de la Academia Huite Grifón y los materiales que estaban comprando en existencia, junto con demasiadas cajas dimensionales para que su propósito fuera algo bueno. Capítulo 117 Interludium 4 Después de que Argin se fue, Tiris no pudo evitar suspirar, pensando en la ironía del proceso de refinamiento del núcleo. Mientras que aquellos que comenzaron con un núcleo de maná muy débil, ya sea rojo o amarillo, lo tuvieron fácil, cuanto más fuerte es el núcleo, mayores son los riesgos. Su amada Valerón fue el ejemplo perfecto. Nacido con un núcleo amarillo, una vez que aprendió la verdadera magia, tuvo la oportunidad de fortalecer tanto su núcleo como su cuerpo al mismo tiempo, eliminando las impurezas poco a poco. Una vez que su núcleo había comenzado a ser demasiado fuerte, el dolor había sido el primer signo de alarma, lo que le permitió a Tiris evitar que refinara la energía mundial hasta que el cuerpo se hubiera adaptado por completo. Pero para los seres más fuertes, como las bestias mágicas o los magos talentosos que ya habían alcanzado su pleno desarrollo, la verdadera magia era la mayoría de las veces una pena de muerte. Si purificaran las impurezas demasiado rápido, la energía dentro de sus cuerpos inundaría cada célula sin control.
Los afortunados morirían en el acto, mientras que los menos afortunados estallarían entre dolores atroces. Y luego estaban las abominaciones. Seres con un núcleo tan fuerte, con una voluntad tan indomable que ni la muerte podría vencerlos. Plagarían la tierra, consumiendo todas las formas de vida tratando de prolongar su existencia. A diferencia de los magos y las bestias mágicas, las abominaciones eran como copos de nieve, no había dos iguales. Sus almas y mentes darían forma a su nueva forma, hasta el momento en que fueron sacrificados como animales rabiosos. La única forma de evitar ese destino era a través del trabajo duro y la paciencia, pero las recompensas estaban más allá de la imaginación. Convertirse en un conducto para la energía mundial significaba convertirse en un despertado, un ser con un suministro interminable de maná, cuyo único límite mágico era su propia fuerza de voluntad e imaginación. Al eliminar las impurezas, el cuerpo de un despertado se volvería progresivamente más rápido, más fuerte y más resistente. Su curación tan rápido que casi se parece a la regeneración, sus 6 sentidos agudos como los de los animales. Por último, pero no menos importante, todos los despertados mejorarían su esperanza de vida. Ya no consumirían su propia fuerza vital, reemplazándola con la energía mundial misma. Así era como monstruos como escorpicores, grifons, dragons y fénixes podían tener una vida casi eterna. Pero eso no significaba inmortalidad. A pesar de que cada uno de ellos era realmente difícil de matar, estaba lejos de ser imposible. Por eso la mayoría de los despertados más viejos terminaron aislándose. Cuanto más fuerte era, más engreído se volvía, hasta el punto en que se sentía con derecho a imponer su idea del bien y del mal a los demás, convirtiendo al mundo entero en su enemigo. Pensando en el tiempo que había pasado con Arjin, y en lo fugaz que todavía era su existencia, Tiris no podía dejar de pensar si su viejo amigo y rival Legain había tenido razón todo el tiempo. Enseñar a los humanos no es imposible, simplemente inútil. Le había dicho la última vez que se habían visto, siglos antes, cuando se había rendido con la humanidad debido a su estupidez innata. Pensando en él, después de todos esos años, aún lograba hacerla reír. Legain era el único dragón que había conocido que hacía alarde de sus orígenes como lagarto común. Si no fuera por su orgullo, tal vez Tiris podría algún día confesarle que ella también había comenzado como un simple pinzón. Mientras corría por las escaleras, Arjin Renas se sorprendió de cómo habían mejorado tanto su resistencia como su velocidad. Siendo uno de los asesinos de magos de élite del reino, conocía su cuerpo como la palma de su propia mano. Como un despertado principiante, Tiris le había permitido solo purificar parcialmente su sangre de las impurezas, pero los cambios fueron notables. Sin embargo, su felicidad duró poco. Arjin no podía dejar de preocuparse por el informe que acababa de recibir. No por su contenido, sino por su extensión. Una sola página. Eso solo podría significar que todos los recursos de la corona se agotaron tanto que apenas podían funcionar correctamente. Y considerando que incluía tanto el cuerpo de la reina como el cadáver, la idea era más allá de inquietante. Entré en reclusión hace apenas unos meses, ¿cómo podría la situación cambiar tanto en tan poco tiempo? Tan pronto como llegó a uno de los espejos, se pinchó el dedo índice izquierdo con un cuchillo pequeño, usando su sangre para dibujar una runa mágica mientras inyectaba su maná. La superficie del espejo se estremeció, mientras que la red secreta Warpgate se activó, lo que le permitió llegar instantáneamente a su destino, la ciudad de Candria. Si bien en el papel era solo una ciudad de tamaño mediano, próspera gracias a su posición a lo largo de una de las principales rutas comerciales, la realidad era un poco diferente. Bajo todo el sudor y el ruido que producían sus ciudadanos trabajadores y honestos, Candria albergaba uno de los mayores mercados negros del marquesado. Por el precio correcto, había muy pocas cosas que no pudieras adquirir, incluso collares de esclavos, y eso decía mucho. La esclavitud estaba prohibida en todos los países libres y era un crimen castigado con la muerte, precedido de la tortura y la expropiación de todos los bienes de la familia. Fue debido al siempre floreciente inframundo criminal que un famoso alquimista como Coirna Torne había elegido a Candria para construir su laboratorio de vanguardia. Le dio acceso a todo tipo de clientes e ingredientes, lo que le permitió tomar lo mejor de ambos mundos y volverse increíblemente rica muy rápidamente. Cuando Arjin apareció en la sucursal local de la Asociación de Magos, el empleado apenas lo miró. La red secreta también tenía acceso a todos los puntos de referencia oficiales en todo el reino, lo que permitía a los agentes evitar ser interrogados o registrados.
Las aduanas y los controles se llevarían a cabo antes de la salida, por lo que se consideraba que los que llegaban eran viajeros debidamente autorizados. Antes de salir del edificio, Arjin se detuvo rápidamente en el baño para preparar su cubierta. Un elegante vestido de seda pasaba desapercibido en el castillo real, pero lo haría sobresalir como un pulgar adolorido en cualquier otro lugar. Vestía mallas de algodón marrón, camisa blanca y chaleco. Sus zapatos nuevos tenían una suela blanda, lo que le permitía moverse sin hacer ruido. El toque final fue aplicar maquillaje con magia de agua, simulando una larga cicatriz que iba desde debajo del ojo izquierdo hasta la barbilla. Incluso si alguien dejara de mirarlo, la cicatriz sería lo único que verían. Sus miradas serían atraídas por él, ignorando sus ojos y su nariz. Siempre que trataban de recordar su apariencia, lo único que recordaban era a un hombre con un desollado de 3 días y una cicatriz en la mejilla. Según sus superiores, era la mejor máscara que uno podía usar. Una vez fuera del edificio, Arjin recordó por qué odiaba a Kandria. Cuando se fundó la ciudad, nadie esperaba que algún día estuviera tan transitada, por lo que las carreteras no eran muy grandes. Entre los puestos de los comerciantes, los carruajes que se detenían para cargar y descargar sus mercancías y todos los peatones que iban y venían de sus casas, caminar se había convertido en una forma de arte para los residentes y una labor para todos los demás. La bulliciosa actividad obligó a la gente a chocar entre sí, haciendo de esas estrechas calles un paraíso para los ladrones. Cuando Arjin finalmente llegó a su destino, le habían robado 4 veces la bolsa de cuero que llevaba en el cuello, con algunas monedas de cobre y plata para ocultar el hecho de que tenía un anillo dimensional. Cada vez, se había visto obligado a reemplazarlo con lo que pudiera encontrar en los bolsillos de los que le estaban robando, a quienes robó con un juego de manos. En el proceso, Arjin ganó 3 monedas de plata, que donó a una persona sin hogar sin nombre en el camino. Dio vueltas alrededor de la tienda de Atorne, fingiendo revisar los puestos cercanos mientras buscaba una forma de entrar. Al estar en la parte más lujosa de la ciudad, el tráfico era limitado y eso le permitía condimentar las cosas con magia. A cada paso que daba, Arjin soltaba ondas mágicas terrestres que se filtraban en las paredes de la tienda antes de regresar, como un sonar, lo que le permitía buscar pasajes secretos. La madriguera de un conejo inteligente tenía 2 salidas, pero una inteligente tendría muchas. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no encontró nada. O he sobreestimado a esa bruja traidora y no hay un pasaje secreto, o la he subestimado, y ella ha protegido mágicamente su laboratorio. En la parte de atrás de sus pedidos, había un mapa del laboratorio de Alchemik dibujado recientemente, pero las únicas entradas señaladas eran la puerta principal. Además de mirar escaparates, podía hacer muy poco afuera para llamar la atención no deseada, y la entrada de servicio para los proveedores. Según el mapa, ambos estaban custodiados por hábiles mercenarios. Matarlos no fue un problema, pero entrar sin causar un alboroto sí lo fue. La misión requería discreción, de lo contrario, en lugar del cadáver, habrían enviado a un simple alguacil con una orden judicial adecuada. A Arjin no le gustaban los planes complejos. En su experiencia, cuanto mayor era la configuración, mayor era la cantidad de cosas que podían salir mal. Solo tenía una oportunidad en la misión, así que después de explorar los alrededores, compró algunas baratijas antes de desaparecer en un callejón. Eligió esperar en la parte superior del edificio más alto de la zona, una casa de 3 pisos, para vigilar el laboratorio de Alchemik sin ser notado. Capítulo 118 Terminus. Las opciones de Arjin eran limitadas. Al estar en contra de un compañero mago, dudaba que Atorne empleara cerraduras comunes. El mercado ilegal era su mayor fuente de ingresos, seguramente habría puesto alarmas y medidas de seguridad para deshacerse de los intrusos o destruir todas las pruebas incriminatorias, en caso de que algo saliera mal. Arjin no era impulsivo, ni la misión tenía una fecha límite, por lo que ofreció su tiempo, esperando 2 días para tener su oportunidad. Llegó en forma de un cargamento de cajones, que 2 jóvenes entregaron luego de estacionar su carruaje en el callejón de la entrada de servicio. Finalmente, la puerta se abrió desde el interior, permitiendo que tanto los guardias como los mensajeros llevaran la mercancía al interior. Usando Life Vision, Arjin revisó los alrededores en busca de testigos y luego el edificio para asegurarse de que la inteligencia que tenía era correcta. No había guardias escondidos adentro, y esa era una buena noticia. Si Arjin hubiera querido, podría haber saltado y haberlos matado a todos en apenas 2 segundos. Los cadáveres no eran un problema, podía almacenarlos en su amuleto dimensional, y también lo era la sangre.
Un simple pulso de energía oscura borraría todo rastro de la masacre. Pero eso significaría matar a dos posibles inocentes, sin mencionar que el carruaje y las cajas seguramente llamarían la atención, ya que eran perfectamente visibles desde la carretera principal. Arjin esperó a que los guardias volvieran a entrar, y en el último segundo, cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, parpadeó adentro. El estilete de Arjin cortó la columna vertebral del hombre del cráneo, matándolo en el acto. Antes de que el segundo guardia, un hombre corpulento de mediana edad, pudiera reaccionar, Arjin parpadeó de nuevo, apareció detrás de él y puso su mano derecha en la boca del guardia antes de cortar su garganta de oreja a oreja. Ni siquiera una gota de sangre llegó al suelo, Arjin logró capturarlo todo con magia de agua y almacenarlo en su amuleto dimensional. Luego, procedió a registrar los cadáveres, encontrando un juego de llaves y efectos personales. A juzgar por su apariencia, el guardia de mediana edad no estaba casado ni tenía familia. Debajo del peto, su ropa estaba sucia con manchas de comida de varios días, le faltaban algunos botones que nunca quiso reemplazar. Sus pertenencias equivalían a un juego de dados de juego y un odre ya medio vacío, a pesar de que todavía era de mañana. Todas las señales de que el hombre se estaba dejando ir, sin ninguna preocupación en el mundo. El otro guardia era más joven, más limpio con un medallón de forma ovalada alrededor de su cuello, adentro había 4 iniciales inscritas en un corazón. Arjin necesitó solo un minuto para afeitarse la piel y la magia del agua para quitar la cicatriz falsa, aplicándose al mismo tiempo un poco de maquillaje para parecerse lo más posible a su víctima antes de ponerse la ropa. Mientras alguien no se acerque lo suficiente, será difícil reconocerme como un intruso. Incluso si eso sucede, la sorpresa debería darme 1 o 2 segundos, suficiente para deshacerme del estar entrometido. Después de sellar los cuerpos en su amuleto dimensional, Arjin usó magia terrestre nuevamente, esta vez escaneando el edificio desde el interior. Como había sospechado anteriormente, había sido protegido contra sondeos externos, pero desde allí pudo percibir una cuadrícula inexplorada de túneles y habitaciones justo debajo de la tienda. Arjin salió del almacén y se dirigió hacia la entrada más cercana. Lamentó no haber tenido la oportunidad de registrar las cajas detrás de él, pero ahora estaba en el reloj. Su objetivo era obtener todas las pruebas que necesitaba, antes de volar el lugar o huir después de escribir una nota de disculpa. Gracias a Life Vision, pudo ver que la puerta frente a él no tenía propiedades mágicas. No obstante, cuando encontró la llave correcta, usó magia espiritual para desbloquearla, solo para estar seguro. De acuerdo con el anteproyecto, la tienda ocupaba el primer piso del edificio, estando compuesta por el espacio expositivo de mercadería de valor medio bajo a la vista del público, el almacén, para almacenar las materias primas sin clasificar y un amplio corredor, conectando los dos. Con las instalaciones de los empleados. Debajo del nivel de la calle, se suponía que era solo el laboratorio de alquimia y la bóveda, que contenía productos de alta gama e ingredientes raros. Gracias a la magia de la tierra, Arjin no tuvo problemas para encontrar la palanca oculta para abrir el camino a los túneles. El camino estaba diseminado con alarmas y trampas, pero entre la magia real y la visión de la vida, pudo pasarlos, apenas disminuyendo la velocidad. Construir un laboratorio mágico bajo tierra era inusual, pero no sin precedentes. Al manejar poderosos hechizos y componentes volátiles, era de suma importancia que la instalación estuviera perfectamente aislada de las fuerzas externas. Si entrarán energías místicas salvajes, cualquiera que sea el motivo, durante un paso crucial, el mejor de los casos sería perder horas, si no días de trabajo y todos los recursos empleados. En el peor de los casos, todo el laboratorio explotaría. Un buen aislamiento por medios mágicos era muy caro. Por eso los magos tacaños o necesitados elegirían la opción subterránea para aliviar la carga de sus billeteras. Arjin agradeció su buena suerte porque Atorne no se había dado cuenta de que su artimaña era un arma de doble filo. Por un lado, le había permitido construir un laboratorio debajo del laboratorio, lejos de miradas indiscretas, sin levantar sospechas. Por otro lado, sin embargo, pudo ver a través de Life Vision que ella había sido muy tacaña. El laboratorio real estaba mal aislado, y eso significaba que Atorne no podría haber colocado ningún tipo de dispositivo mágico poderoso en sus inmediaciones sin arriesgar su propia vida. Como esperaba, a partir de ese momento, las trampas y alarmas fueron solo de naturaleza mecánica, lo que le facilitó mucho su trabajo. Mientras profundizaba más, Arjin de repente se dio cuenta de por qué la seguridad era tan laxa.
Los pasillos eran lo suficientemente grandes como para que dos adultos apenas pudieran caminar uno al lado del otro, y estaban iluminados mágicamente para que no hubiera ningún escondite. Entrar era relativamente sencillo, pero si lo descubrían, salir sería casi imposible. El techo bajo hacía inútil volar. El espacio reducido impedía utilizar la agilidad para huir. La fuerza y los números serían mucho más importantes en una pelea en comparación con la velocidad y la magia. La primera habitación que encontró fue un lujoso salón, con una alfombra cara que cubría todo el suelo y sofás y sillones de terciopelo rojo dispuestos alrededor de una larga mesa de madera de cerezo. Debe ser donde habla de negocios con sus clientes especiales. Arjin notó varias cajas de madera sobre las mesas, cada una de ellas tenía una cerradura mágica muy compleja ya activada, excepto una. Reconoció el patrón de runas. Era una variación de un candado muy popular entre contrabandistas y espías. Se dejaba abrir por quien conocía la combinación correcta, no solo por el que había impreso su magia, sino que un solo error y el recipiente implosionaría, destruyendo su contenido. Esta versión parecía ser más complicada y peligrosa, explotaría en lugar de implosionar. Arjin los guardó todos en su amuleto dimensional, con la esperanza de poder encontrar una manera de entrar en ellos más tarde. También tomó la caja sin llave, y luego de mover algunos muebles para tener el mayor espacio posible, la colocó en el suelo, presionando el botón de apertura. La caja creció hasta el tamaño de un gran armario, conteniendo beckers, varillas de vidrio, viales y varios quemadores. También estaba lleno de engranajes conectados a brazos mecánicos que parecían haber sido diseñados para sostener y manipular el material de vidrio de laboratorio que aún no se había arreglado. Era una maravilla de la magia y la ciencia con la que Arjin nunca había soñado. Sea lo que sea, debe ser la versión sin ensamblar de lo que hay en las otras cajas. Si tan solo la cristalería ya estuviera al menos llena con los ingredientes, mi misión estaría terminada. Tal como está, la pregunta permanece. ¿Para qué diablos es esto? Lo comprimió de nuevo, guardándolo también. El salón conduce a otro pequeño pasillo, idéntico al anterior. Después de comprobar con la magia de la tierra y Life Vision en busca de trampas o guardias ocultos, Arjin avanzó, decidido a encontrar la última pieza del rompecabezas. Sus pasos no producían ningún sonido, lo que le permitía estar atento a los enemigos entrantes, sin embargo no encontré a nadie. A su izquierda, encontró otra puerta, diferente a cualquier otra en el edificio. Era grueso y acolchado, hecho para evitar que se saliera algo, pero no tenía cerradura alguna. Esto despertó su curiosidad, así que después de cambiarse de nuevo a su traje encantado y prepararse para lo peor, abrió lentamente la puerta. Lo que vio fue tan espeluznante que incluso un veterano empedernido como él no pudo evitar sentir escalofríos recorriendo su espalda. La habitación en el interior era pequeña, de 5 metros, 16, de ancho y 10 metros, 33, de largo, con cadenas que salían de las paredes y el piso. A primera vista podría parecer una prisión, pero todo estaba mal. No había prisioneros colgados, solo cadáveres. Uno parecía haber explotado desde el interior, con el pecho partido en dos por una sola herida enorme, que ninguna arma o bestia conocida debería haber sido capaz de infligir. Otro murió quemado, mientras que su vecino estaba congelado y, a pesar de que la habitación estaba lejos de ser fría, no mostró ningún signo de descongelación. Después de revisarlos a ambos, Arjin entendió que su muerte no tenía sentido. No fue el resultado de ningún hechizo o evento natural, el fuego y el hielo, respectivamente, los habían devorado desde el interior. El último cadáver era aún más extraño que los demás. Lo que supuso había sido un anciano, ahora tenía el rostro desfigurado por la agonía. Los ojos se volvieron hacia atrás mostrando solo el blanco. El cadáver tenía sus venas de un azul brillante, y estaban abultadas, como si fueran a estallar en cualquier segundo. Cuando Arjin tocó el cuerpo para examinarlo mejor, el anciano recuperó los sentidos, gimiendo una oración casi en silencio. «Por favor, mátame». Arjin saltó hacia atrás de la sorpresa, activando instintivamente Life Vision. No solo el anciano estaba vivo, sino que todos los cuerpos encadenados, incluso en la muerte, seguían emitiendo una firma de maná. Lo que sea que los había matado seguía activo. ¿Qué demonios ha hecho esa loca? Arjin almacenó los cuerpos, los magos reales tendrían mucho que explicar. Luego, volvió a comprobar al anciano. Claramente estaba sufriendo mucho, no estaba en condiciones de ser movido y Arjin no era un sanador. Solo recientemente se había convertido en un despertado, desarrollando con verdadera magia solo los hechizos a los que ya era apto.
Lo siento, viejo, pero tu cuerpo o el de tus compañeros pueden tener la clave para prevenir un gran desastre. El reino honra tu sacrificio. Arjin le rompió el cuello, dándole una muerte indolora, pero tan pronto como lo hizo, las cadenas comenzaron a parpadear con energías mágicas. Incluso sin entender cómo, sabía que había disparado algún tipo de alarma. Arjin evaluó que entre los cuerpos y las cajas, había ganado lo suficiente. Era hora de salir de allí. Sin que él lo supiera, no era una alarma, al igual que la habitación no era una prisión. Era solo otro laboratorio, con un tipo diferente de conejillos de indias. Las cadenas simplemente habían alertado a los asistentes de que era hora de recopilar los datos. Arjin corrió todo el camino de regreso usando fusión de aire, reduciendo la velocidad solo para evitar las trampas. De repente, un hombre con un atuendo de mago y un par de guardias aparecieron de una esquina, logrando hacer sonar la alarma en el momento en que vieron al intruso. Maldiciendo su mala suerte, Arjin se lanzó hacia adelante, sus tacones de aguja acabaron con los guardias y el mago, que murió antes de tener tiempo de lanzar un solo hechizo. Cada vez más guardias inundaban los pasillos, muriendo como hormigas bajo los tacones de aguja de Arjin, sus cadáveres apilados tan rápido como llegaban. La alarma siguió sonando en el edificio, lo que obligó a un asistente a alertar a su amante. Señora Atorne, hay un intruso en el laboratorio de Candria. Su voz estaba llena de pánico. ¿Qué tan lejos ha ido? ¿Qué ha llevado? La vieja y ronca voz estaba más molesta que preocupada. La habían molestado durante un punto crucial de su último experimento. No lo sabemos. Está a punto de salir del laboratorio subterráneo. No sé cuánto tiempo podremos detenerlo. Por favor, ayúdenos. ¿Ayudarte? ¿Un montón de idiotas incompetentes e ingratos? Están todos despedidos. Coirna Torne sacó una perla de vidrio de su amuleto dimensional, aplastándola bajo su talón. Un segundo después, una explosión poderosa pero controlada estalló desde el laboratorio subterráneo, convirtiendo todo y a todos en un radio de 5 metros, 16º, desde la tienda en cenizas. Luego tomó su amuleto comunicador e informó a su cliente. Lucard, viejo pedo, tengo buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que un intruso arruinó tu pequeño plan maestro. Tuve que destruir todo para evitar que se escape. ¿Cuáles son las buenas noticias? Todavía no he terminado, idiota. Mi antiguo alumno, el profesor Reflaar, había venido a recoger su pedido, y probablemente también esté muerto. Si estoy en lo cierto, y normalmente lo estoy, el intruso fue enviado aquí desde el Reina. La muerte del profesor es inoportuna, probablemente pensarán que fue uno de tus perros falderos. Además, no sé si hubo más de un intruso o qué han averiguado. El último lote está perdido o en manos del enemigo, si yo fuera usted, me apresuraría. Si descubren su contenido, fallarás incluso antes de comenzar. La voz del archimago Lucard estaba llena de ira e impaciencia, habría enterrado viva a esa vieja bruja hace años, si tan solo hubiera tenido la oportunidad. Pero Atorne era demasiado inteligente y sabía demasiado. Todavía estoy esperando las buenas noticias. Rugió. El laboratorio estaba asegurado. Capítulo 119. Exordio Lit esperó a que sus compañeros comprendieran completamente la gravedad de su situación. Sin su ayuda, temía haberse obligado a exponerse a sí mismo y a su familia a innumerables peligros. Los 4 ahora se enfrentaban a una elección realmente difícil. O para respaldar su historia, mintiéndole al director y poniendo en peligro sus carreras académicas y su apellido, o negarse, dejando a Lit solo con las consecuencias de su intento desesperado por salvar la academia. Soy consciente de que les estoy pidiendo mucho, pero sepan que no lo estoy haciendo a la ligera. Si alguno de ustedes no quiere involucrarse, lo entenderé, no guardaré rencor. Se produjo un silencio incómodo, la mayoría de ellos no supieron cómo responder. Por un lado, se sentían orgullosos de su amigo, no solo dispuestos a arriesgar tanto para proteger al país de la guerra civil, sino también confiando lo suficiente en ellos para revelar su secreto. Por otro lado, sin embargo, se sentían asustados por las repercusiones que tendrían ambas opciones. Pero lo más importante, se dieron cuenta de que les estaba pidiendo un acto de fe. Si su revelación había demostrado algo, era que en realidad no sabían nada sobre él. Lit ya estaba inquietante cuando miraba fijamente todo el tiempo, pasando rápidamente por las clases y eliminando bestias mágicas sin ayuda en el examen simulado. Pero ahora, no acababa de admitir que no era un humano normal. Por lo que sabían, su velocidad y fuerza antinaturales podrían ser solo la punta del iceberg.
Esa no era una situación que ninguno de ellos hubiera tenido en cuenta al unirse a la Academia White Griffon. Para Yurial, el plan siempre había sido estudiar mucho, tener tantas aventuras amorosas como fuera posible antes de su matrimonio concertado y heredar los bienes de la familia. El único objetivo de Floria era graduarse con calificaciones lo suficientemente altas como para permitirle evitar cualquier matrimonio concertado y vivir su vida como quisiera. Después de descubrir que su madre no se preocupaba por ella como una hija, sino solo como una herramienta para sus planes, Freya se había decidido a tener el mayor éxito posible para darle el dedo medio antes de dejar la casa para siempre. Kuilla, en cambio, solo quería no volver a sufrir nunca más la soledad y el hambre. Las cosas se habían vuelto mucho más complicadas. Contrariamente a las expectativas de todos, fue Yurial el primero en responder. Usted puede contar conmigo. Le dio a Lit un pulgar hacia arriba. Kuilla probablemente lo seguiría incluso si revelara ser un no muerto o un monstruo que cambia de forma. Pensó Yurial. Freya simplemente vendrá. Esos dos están tan pegados que no me sorprendería incluso si ella aceptara participar en un trío. Eso solo deja fuera a Floria, pero parece demasiado limitada al honor y la lealtad como para abandonar a un compañero de equipo en una situación desesperada. Por lo tanto, en lugar de parecer un cobarde, es mejor moverse primero. Además, sin dolor no hay ganancia. Una vez que salga a la luz, logramos matar a un monstruo, mi reputación se disparará, y si de alguna manera nuestro descubrimiento previene la guerra civil, también me atribuiré el mérito de eso. Aunque cínico, el razonamiento de Yurial estaba en el estadio. Se había anticipado a Kuilla por una fracción de segundo, y tan pronto como ella habló, Freya estuvo de acuerdo también, dejando a Floria atónita luciendo como un idiota egoísta. ¿Qué carajo? Quiero decir, estoy dentro. Ella se sonrojó tanto que casi parecía linda. Después de agradecerles, Lit procedió a describir nuevamente la pelea contra la abominación, inventando con su ayuda una victoria de equipo creíble. Todavía estaban discutiendo, cuando una voz resonó en el aire, como el gong de las lecciones, convocándolos en la oficina del director. Caminaron lo más lento posible, tratando de arreglar los últimos detalles. Cuando entraron a la oficina, Linjos los estaba esperando, parado frente a la ventana de vidrio. Estamos listos para informar, señor. Floria dio un paso adelante, recta como una flecha en una pose de aspecto militar. No hay necesidad. Respondió sin siquiera volverse, lo que los incitó a acercarse con un movimiento de su mano. Mientras obedecían, cada uno más nervioso que el otro, Linjos hizo girar su dedo índice en el aire, y toda la torre donde se ubicaba la oficina comenzó a girar, hasta que se enfrentó a una región particular del bosque que estaba completamente calva. Todo el grupo se sorprendió, si no fuera por el cambio en el paisaje, nunca hubieran imaginado que la torre podría moverse. Todo había sucedido sin la menor vibración. Ahí es donde tuvo lugar la pelea, ¿correcto? Preguntó Linjos. Sí. Floria respondió tragando un trozo de saliva. Dioses, ¿qué tan grande era esa cosa? ¿Qué tan fuerte es Lit realmente? Pensaron como uno. Normalmente no creería ni una palabra de tu historia. Demasiadas cosas no cuadran. Pero incluso si esa horrible cicatriz marchita no fuera prueba suficiente, ya me comuniqué con el señor del bosque, que lo confirmó todo. Entonces, o estás diciendo una verdad digna de ser cantada por bardos, o soy víctima de una broma increíblemente elaborada. Cuando Scarlett recibió la llamada de Linjos sobre la abominación, inmediatamente comprendió lo que estaba sucediendo. Sabiendo lo que los humanos le harían aún despertado y aún estando interesado en el desarrollo de Lit, el Escorpicore asintió con la cabeza a todo, incluso le presentó a Linjos la dríada rescatada antes de colgar la llamada. ¿Los animales pueden hablar? Yurial no pudo evitar preguntar sorprendido. Los animales, no pueden. Los monstruos, en cambio, hablan con fluidez como tú y yo. Linjos se dio la vuelta y miró a Lit a los ojos. Eso me deja con solo un par de preguntas. ¿Cómo es que Lit fue quien decidió qué hacer con lo que has encontrado? Porque la dríada sintió que su alma estaba en peligro. Floria improvisó rápidamente. Todo lo que encontramos parecía estar vinculado a su destino. Simplemente pensamos que no teníamos nada que decir al respecto. Y eso lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué se puso en contacto con la marquesa Distar en lugar de acudir a mí primero? Podría haber esperado eso de Lord Eirus o Lady Ernas aquí, dando noticias y pruebas tan importantes a sus familias para ganar el favor de la corte. Pero tú. Eres solo un plebeyo, ¿por qué decidiste anularme? Su voz no sonaba enojada, sino más bien abatida.
Con el debido respeto, señor, no lo estoy anulando. Lid respondió. La marquesa Distar no solo es la gobernante de esta región, también es una de las que me enseñó magia. Se aferró a la mentira que hizo que lo admitieran en la academia meses atrás. Además, creo que ella está mejor preparada para manejar el asunto, ya que está más distante del problema, que aunque solo en parte, tú contribuiste a crear. Explicar. Los ojos de Linjos se endurecieron, un tinte de ira apareció en ellos. En mi opinión, su reforma del sistema académico es un verdadero paraíso para los que trabajan duro y los plebeyos, y ese es el problema. ¿Alguna vez escuchó la fábula de la rana hirviendo? Si pones uno en aguas calientes, saltará a un lugar seguro, pero si subes la temperatura lentamente, morirá sin siquiera notarlo. El problema ya estaba ahí, tenías la solución correcta, pero la implementaste demasiado rápido. Creo que un hombre de su conocimiento debería haber sido capaz de predecirlo y proceder con más cautela. Linjos ya estaba herido por su falta de confianza, el último comentario tocó un nervio, haciendo que sus mejillas se enrojecieran de rabia y vergüenza. Capítulo 120 Bomba. Después de que Linjos entregó tanto la caja dimensional sellada mágicamente como la carta codificada, Lid sintió que se le había quitado una carga del pecho. Fue el más grande, pero solo uno entre muchos. Ahora tenía que prepararse para el siguiente ejercicio mágico dimensional, investigar las runas que sellan las cajas ocultas dentro de su dimensión de bolsillo con la ayuda de la biblioteca, estudiar su pseudonúcleo con vigorización y encontrar el tiempo para usar acumulación para seguir refinando su núcleo. Ahora que finalmente había superado el cuello de botella, podía usar su primera técnica de respiración nuevamente, para acumular la energía mundial y luchar por el núcleo de maná azul. En el peor de los casos, lo haría tan poderoso como el director o un profesor. Lid no había pasado por alto cómo cuanto más refinaba su núcleo, más cambios dramáticos experimentaba. Al principio, Lid había pensado que al absorber la energía del mundo, simplemente estaba superando su falta natural de fuerza mágica. Pero con el tiempo, al expulsar las impurezas acumuladas en su sangre, órganos y ahora en sus huesos, las cosas se habían vuelto inquietantes incluso para él. Tantas cosas no cuadraron. En la Academia Huite Grifón, había muchos estudiantes con un núcleo de maná más fuerte que el suyo, incluso sus compañeros de equipo. Sin embargo, ninguno de ellos exhibió una destreza física como la que ahora poseía Lid. Por lo tanto, no era solo una cuestión del núcleo de maná. En cuanto a las impurezas, no podría ser tan simple como eso. En el pasado, los había eliminado con vigor de sus padres y hermanas, pero nuevamente, no había sucedido tal cosa. La ciencia no pudo ayudarlo. Estaba claramente relacionado con la diferente biología del nuevo mundo. Y luego estaba como Kaya había reaccionado a su última metamorfosis, diciendo que su olor se había vuelto menos humano. Lid tenía tantas cosas que hacer o en las que pensar, que su dolor de cabeza empezó a empeorar de nuevo, recordándole que antes que nada tenía que dormir. Su visión se volvió borrosa, mientras que sus rodillas se debilitaron tanto que tuvo que apoyarse contra una pared para mantenerse de pie. ¿Estás bien?, preguntó Yurial. En realidad no. Creo que la fatiga de la pelea en el bosque está a punto de comenzar. No sé cuánto tiempo podré aguantar. Una punzada repentina le hizo caer de rodillas, sujetándose las sienes entre las manos, tratando de soportar el dolor cegador. Todavía tenía que expresar su gratitud por su ayuda, pero lo único que Lid podía hacer era regresar a su habitación con la ayuda de sus amigos, quedarse dormido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. A la mañana siguiente, ni siquiera el gong del desayuno logró despertarlo. Al final, Yurial tuvo que golpear su puerta durante varios minutos antes de que Lid lograra salir de la cama. ¿Eso es una varita en tus pantalones, o simplemente estás feliz de verme?, dijo con una sonrisa alegre. ¿Qué diablos está pasando? ¿Ya ha comenzado la guerra civil? Tan pronto como logró recuperar sus sentidos, Lid se dio cuenta de que ya era de mañana. Estaba a punto de pedir ayuda y que derribaran la puerta. Ayer casi te desmayaste. ¿Cómo te sientes ahora? Cansado. A pesar de haber dormido toda la noche, todavía estaba muy débil. La revitalización aún no tuvo ningún efecto. Solus, ¿por qué no me despertaste? Lo intenté varias veces, pero tu conciencia estaba más allá de mi alcance. Además, creo que todavía necesitas mucho descanso. Parecía muy preocupada. ¿Por qué lo dices?, Lid preguntó. Porque mientras dormías, tu cuerpo seguía sintonizando la energía del mundo sin parar. Tu núcleo de maná todavía está medio vacío. Parece que superar el cuello de botella provocó cambios tan radicales que casi agotaron su sistema.
Pase lo que pase esta vez, todavía necesita tiempo para adaptarse. A pesar de su debilidad, Lid decidió continuar su día con normalidad. En cada comida, comía más que Kuilla, sintiendo que su estómago se había convertido en un pozo sin fondo. Durante la práctica de magia dimensional, descubrió que su sensibilidad al maná aún era burda, pero su eficiencia del maná había aumentado un poco. La magia fluyó libremente a través de él, sin encontrar resistencia. Lanzar cualquier hechizo ahora requería menos maná, reduciendo la carga que esas poderosas energías ejercían sobre su cuerpo. Lamentablemente, eso todavía no fue suficiente. Incluso entrenar bajo la guía de Kuilla, hacer cualquier progreso fue una verdadera lucha. Por lo general, Lid compensaría su falta de talento con noches enteras y la energía infinita de Invigoration, pero esta vez le faltaron ambos. Cuando estaba demasiado cansado para continuar, se fue directo a la cama, pidiendo a sus amigos que lo despertaran a toda costa, en caso de que no pudiera arreglársela solo. Al día siguiente, Lid se despertó lleno de energía, su cuerpo estaba liviano como una pluma y su cabeza finalmente estaba despejada. Tanto la vigorización como la acumulación parecían funcionar con normalidad. Por suerte, me comuniqué con la marquesa antes de irme a dormir, de lo contrario habría perdido mucho tiempo. Parece que el proceso de refinamiento ahora necesita mucha preparación. Si entré en una nueva etapa durante un examen, o peor, después una pelea, estaría casi muerto. Durante el desayuno, toda la cantina se sorprendió con las últimas noticias. Todo el mundo estaba discutiendo la misteriosa explosión que ocurrió en Canria y que mató al profesor Reflaar, el maestro de alquimia. Con esas palabras, Lid casi se atraganta con la comida. ¿No es Canria la ciudad de donde el equipo mercenario recibió tanto la misión de caza como la de entrega? Lid señaló a los demás con un susurro. Sí, es demasiado extraño para ser solo una coincidencia. Dijo Frilla. ¿Crees que el profesor Reflaar murió tratando de proteger la academia, o porque él también era parte de la conspiración? La pregunta de Floria fue acertada. Según lo que sabían, incluso los profesores no eran dignos de confianza. Era un buen hombre. No puedo creer que les hubiera hecho daño a sus alumnos. Solus se negó incluso a considerar la idea de que Reflaar fuera un traidor. Él era un alquimista, y eso era una tienda de alquimia. Tal vez simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Te creo. Siento mucho tu pérdida. Lid respondió. Perder el primer enamoramiento de uno tan abruptamente nunca fue fácil, por lo que en lugar de expresar sus dudas y paranoia habituales, Lid decidió dejarla llorar en paz. Incluso si nunca habían hablado directamente, Lid sabía cuánto había valorado Solus su compañía y su entusiasmo. El grupo de Lid siguió discutiendo todas las posibles implicaciones que podría tener la explosión y quiénes eran los profesores con más probabilidades de ser un traidor. No hace falta decir que el profesor Ruth estaba en la parte superior de la lista de todos. Una vez en la sala de entrenamiento de Dimensional Magic, todos tomaron su lugar. Esta vez, sabiendo que el profesor Ruth no daría ningún consejo, Lid se colocó justo al lado de Kuilla, para poder aprender por imitación y pedirle ayuda. Solo 12 estudiantes tuvieron que ejecutar el segundo ejercicio, Pilfer. Todos los demás todavía estaban atrapados en el hechizo Loop. Pilfer consistió en crear una puerta dimensional lo suficientemente grande para que la mano se deslizara y emergiera sobre una mesa llena de plumas. A diferencia del hechizo Loop, los estudiantes ahora no solo tenían que abrir un pasaje más grande, sino también regular la distancia por su cuenta. Empezar. La voz del profesor Ruth rugió incluso antes de que el último gong marcara el comienzo de la lección. Lid luchó con Pilfer desde los primeros segundos, que pronto se convirtieron en minutos y luego en una hora entera. En todo ese tiempo, no había progresado. Las únicas puertas que había logrado generar eran demasiado estrechas para que pasara su mano, sin mencionar que su salida aún estaba demasiado lejos de la mesa. A Kuilla le estaba yendo mucho mejor, sus puertas eran casi del tamaño y la distancia correctos, pero aún inestables, desapareciendo en segundos con un fuerte estruendo. Trató de explicar lo que Lid estaba haciendo mal, pero que era simple para ella, era un misterio para él. Pronto el aire se llenó con los golpes de los inestables gates de los estudiantes y sus maldiciones, cansados de fallar mientras el profesor Ruth solo se reía ante cualquier súplica de ayuda. De repente, una explosión resonó más fuerte que nunca, seguida de otra y luego otra, hasta que Lid comenzó a pensar que la sala de entrenamiento se había convertido de repente en un campo de tiro. ¿Qué demonios está pasando? La voz del profesor Ruth ya no tenía rastro de hilaridad.
El espacio alrededor de los estudiantes se llenó de grietas, se formaron y disolvieron pequeños agujeros negros, provocando los golpes que acababan de escuchar. Un estudiante lo suficientemente curioso, trató de tocar el espacio agrietado, lo que provocó que explotara con la fuerza de una granada. El profesor Ruth logró salvarlo, parpadeando a ambos fuera de la zona de peligro. Todos, dejen de emitir si quieren vivir. Gritó a todo pulmón. De alguna manera se han desactivado las protecciones del salón. Fin del capítulo.